Hola amigos de Cara Oculta, ¿cómo están? Aquí estoy en compañía de mi amiga Nata Guerrero. Hola Nata, ¿cómo está todo por Andorra? Hola Jorge, pues por aquí todo muy bien. Empezamos ya un poquito con el frío, que ya se agradece después de este calor que hemos tenido durante el verano. Y bueno, y nada, y sé que por tu zona, por Nevada, están habiendo bastantes incendios, ¿verdad? Así es, incendios bastante importantes en el norte de California, que ahora ha llegado al norte de la zona del lago Tahoe, que está muy cerca de acá. Y ya hace como una semana, Nata, que estamos invadidos por un cielo gris muy oscuro todo el día y aparte de eso debemos agregarle el humo Ujú. que ya podemos percibir, o sea que vos abrís la puerta de tu casa y sentís el aroma quemado que Esto es, invade negocios, oficinas, fábricas, un aroma tóxico. Te cuento rápidamente que hace un día atrás una compañera de trabajo muy jovencita la tuvieron que llevar porque se ahogaba dentro del trabajo por el humo que había inhalado. Y a pesar que usaba una mascarilla, no le sirvió y estaba realmente asustada la jovencita esta eh, ante lo que le estaba pasando, ¿viste? No podía respirar. Yo debo reconocer que me he sentido mal estos días. Al respirar no me siento como siempre, es como que me cuesta respirar con naturalidad y de hecho hoy no quise salir ni a caminar, que suelo hacer los sábados, ni a correr porque dije, no, esto es terrible, no puedo salir así. Confío que en los próximos días las condiciones mejoren, pero hasta ahora, lamentablemente, como pasa casi cada verano, desconozco el origen de los incendios, pero eh, realmente todo pinta bastante mal hasta el día de hoy. ujú. Esto es un desastre. Bueno, esto no, mira, cuando podamos, que tengamos un momento, podríamos hacer un programa sobre el cambio climático, sobre los incendios, sobre estas temperaturas tan altas que hemos tenido este verano, ¿eh? Lo dejamos, nos lo apuntamos y cuando tengamos un momento, pues podríamos hacer un programa sobre esto. Pero yo hoy os traigo, nos hemos quedado en la ufología, todavía seguimos en la ufología, y os traigo hoy un caso que no mucha gente conoce, que lo llaman el caso Roswell europeo, ¿no? Es el caso de Atalanti en Grecia. Entonces, bueno, es un caso que me ha parecido curioso porque todo el mundo se ha enfocado sobre Roswell, 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 pero por ejemplo, este caso que pasó en Grecia, que yo lo he encontrado bastante importante también, todo lo que ha pasado, que ahora os lo contaré, pues no se ha hablado casi de este caso. Entonces, todo esto pasa la noche del 2 de septiembre de 1990. Nos vamos a los años 90. Y hubo una flota de entre 12 y 17 objetos voladores no identificados que se pudieron observar en diferentes lugares de Grecia. O sea, esa noche muchísimos testigos los vieron. Sobre las 21:30, estos objetos empezaron a sobrevolar la población de Atalanti. Atalanti se encuentra más o menos a 150 kilómetros al noroeste de Atenas. Y en aquel momento, uno de los objetos se empezó a separar del grupo de naves, porque era como un enjambre de naves que iban todas juntas, las que se vieron por todo el país, y una de las naves se separó. Y varios testigos explicaron que parecía que aquella nave tenía algún problema, ya que la luz que desprendía de repente pasó al rojo como si se hubiera incendiado. Entonces, en aquel momento se escucharon tres explosiones en el cielo. En alguno de los informes que se hicieron después, se habla de explosiones o de ruido metálico. Y según los testigos de toda aquella zona donde vieron esa nave que parecía averiada,
bueno, que además es una zona un poco rural y habían bastantes familias de agricultores, ¿no? Bueno, de campesinos que pudieron ser testigos de todo esto. Entonces, estos testigos vieron cómo esa nave aterrizaba en la cima de una colina. Eh, Específicamente es una colina donde se encuentra una pequeña iglesia, la iglesia del profeta Elías. Y la gente pudo observar el incidente que se encontraba más o menos a 1 kilómetro de ellos y veían mucho humo. Entonces, por eso ellos lo achacaron a que esa nave pues debía de tener un fallo, ¿no? Algún problema. Entonces, como ya era de noche, porque era tarde ya, tuvieron complicaciones para llegar hasta el sitio. Porque claro, bueno, claro, como cualquier persona que ve de repente caer una nave, un objeto no identificado, tienes ganas de ir hacia ahí por la curiosidad. Entonces el acceso de noche era complicado. Y cuando la nave aterrizó, el resto de naves, curiosamente, el enjambre aquel permaneció inmóvil en el cielo como si quisieran proteger la nave averiada. No se movieron. Toda la flota de naves estaban concentradas en un punto y también iluminaban muchísimo la zona, tanto que la iluminaban que los agricultores, los testigos, pudieron ver hasta los objetos. Y ellos los describían, bueno, los escribieron como que eran redondos y del tamaño de un tractor, más o menos. Entonces, uno de los testigos intentó acercarse un máximo a la nave estrellada y contó que vio a unos seres muy extraños que eran como humanoides, bajitos, y que parecían estar reparando la nave. Él desde el punto donde él se pudo acercar, dijéramos, el máximo. El incidente empezó más o menos a las 21:30 y duró hasta las 3 de la mañana. Al final los seres lograron reparar la nave. Bueno, dicen seres porque tampoco se sabe si eran humanos o no. Lo que pasa es que esas naves no parecían humanas. Entonces esos seres lograron reparar la nave y de repente todos los objetos, cuando la nave ya se elevó, alzaron todos el vuelo y desaparecieron. Entonces al día siguiente los testigos acudieron por fin a lo alto de aquella colina y comprobaron que la hierba estaba quemada, que aún salía humo del suelo, que habían árboles quemados y destrozados por toda la zona, y recolectaron del suelo algunos objetos un poco curioso, ¿no? Como algún cable, piezas metálicas, un artefacto muy parecido a una esponja de mar. Esto es lo que ellos describieron, ¿no? De los objetos que pudieron recoger. Y semanas después el ejército griego, bueno, después llegó el ejército, como hacen siempre, etcétera. Y semanas después el ejército griego publicó un informe y ellos sobre todo se centraron en las piezas que encontraron, ¿no? En las piezas requisicionadas, porque lo que hicieron es, evidentemente, pedirle a estos agricultores que devolvieran las piezas que habían encontrado en el suelo, ¿no? Que no se las podían quedar. Y entre ellas había como una especie de enchufe de cobre de unos 11 centímetros de diámetro que llevaba unas extrañas grabaciones, unos grabados en árabe. O sea que no se entiende muy bien si realmente era un objeto de fuera de la tierra o no, porque las inscripciones estaban en árabe. Y también había una especie de cubierta quemada y un anillo de acero y tres barras de acero de unos 10 centímetros cada una, con un interruptor con una letra griega, con la letra F. Entonces, al final, el informe concluyó que las piezas podían provenir de un viejo satélite ruso, pero esta versión no coló, no convenció, puesto que aquel objeto después había despegado otra vez y había desaparecido con las otras naves, con el enjambre aquel, ¿no? De nave. Entonces, bueno, este es el caso bueno, que he encontrado que pasó en Grecia, que nadie ha hablado de este caso, porque yo no lo conocía. Yo no sé si aquí los oyentes, bueno, cuando dejen los oyentes comentarios,
a ver si ellos comentan si lo conocían o no lo conocían, porque es verdad que hay algún caso, he encontrado algún caso más parecido a este, del cual tampoco no se ha hablado casi nunca, y todo el mundo se centra siempre en Roswell, ¿no? Y claro, si comparamos este caso con Roswell, el que tuvo lugar en Nuevo México en el 45, vemos que este caso de Grecia tuvo muy poca repercusión mediática, ¿no? Que los griegos tampoco dijeron nada y que la cosa se quedó donde está. ¿A ti qué te parece si lo comparamos con Eh, Roswell? te pediría que me repitas el año, no me quedó claro, lo de En el Grecia, por favor. 90, en el Oh, fue en el 1900, 90. sí, en el 90, Oh, mira, es muy exactamente reciente. la noche del 2 de septiembre de 1990. Perfecto, sí, sí, muy diferente al otro. Claro, en este veo que no lo conocía, que vos me hablás de un verdadero enjambre de objetos Sí, voladores y que uno despide humo y cae, pero va con tripulantes. Descartemos totalmente un satélite, no podría ser, no podría y ser. que bajen ocupantes a repararla y los otros la iluminen. Evidentemente es una nave, algún tipo de vehículo acompañado con otros. Lo otro, bueno, lo Roswell, vos sabés, ocurrió una noche de tormenta, de relámpagos. Fue en el 47, no en el 45 lo de Nuevo Sí, México. perdón, Y 47, lo tengo apuntado aquí, antes me he sí, confundido, sí es verdad. sí, pero en definitiva, el otro, vos te acordás que cayó y se rompió en muchísimos pedazos y cuando llegan a ver, dicen haber visto cuerpos que si no me equivoco eran 6, no me quiero equivocar, y que uno se movía, mientras que el resto aparentemente estaba sin vida, pero los restos eran muy notorios, ¿no? En el sentido de que, si bien alguna pieza dice que tenía como una especie de símbolos, eran irreconocibles con los idiomas del mundo, y vos recordás que el material tenía una habilidad de ser doblado y volvía a su forma natural, y no lo podían romper o quemar con un soplete. Un caso muy extraño. Este caso, vos decís que tenía aparentemente inscripciones, a ver si no me equivoco, corregime, en árabe y en griego, ¿me Sí, dijiste? una letra griega, según Mm, testigos y el informe, y unas inscripciones en árabe, que tampoco no he mm. encontrado exactamente lo que ponía, pero es curioso, ¿no? Porque entonces esto te hace pensar que es más quizá humano. Lo que pasa es que un enjambre de objetos no identificados que se ven por bastante, bueno, por toda Grecia, porque cruzaron el país y después Es muy extraño el y caso los ese, testimonios ya esos que que dicen no. que cuando se cae la nave se acercaron un máximo y vieron como humanos o humanoides reparar la nave, ¿no? Entonces, claro, porque si lo comparamos, por ejemplo, a Roswell, bueno, que Roswell, claro, es una gran controversia de especulaciones, ¿no? Sobre el caso Roswell, Mm, mm, porque, claro, cuando pasó, porque ahora no vamos a explicar todo lo que pasó, porque nuestros oyentes saben perfectamente, ¿no? Conocen este caso, el caso de Roswell. Pero, claro, enseguida Estados Unidos anunció que eran escombros de un globo experimental de vigilancia de gran altura, es decir, un mm. globo meteorológico, que pertenecía a un programa clasificado llamado Mogul. Pero es que el 8 de julio del 47, el oficial de información del campo aéreo del ejército de Roswell, bueno, de la zona, el RAF, se llamaba Walter Hout, emitió un comunicado de prensa en el que afirmaba que el personal del grupo de bombardeo 509 había recuperado un disco volador estrellado en un rancho cerca de Roswell. Es decir, el primer testimonio que hace este señor, que es militar, dice que se ha recuperado un objeto volador estrellado. O sea, está hablando de una nave, no está Ujú. hablando de un globo sonda. Y claro, esto provoca un gran revuelo entre los medios de comunicación, pero enseguida, al día siguiente de este primer informe, esta primera rueda de prensa, eh, enseguida se dice que no, que la RAF ha recuperado un globo de rastreo por radar, bueno, un globo meteorológico y que no es un disco Ujú. volador. Es decir,
lo tapan enseguida, ¿no? Y este militar dice la verdad, supuestamente, y al día siguiente lo desmienten, ¿no? Claro, después el caso, aunque tenga mucho revuelo, se olvida durante 30 años, ¿vale? Se Ujú. habla mucho de Roswell, etcétera, etcétera, pero ya durante 30 años ahí se queda, ¿sabes? Y entonces, una cosa muy curiosa es que en 2000, a ver cómo fue, en 2007 el caso Roswell da un giro sorprendente en 2007, porque este mismo militar, el teniente Hout, se escribe H-A-U-T, que es el teniente que había emitido el primer informe oficial confirmando la presencia de un ovni, ¿vale? Dejó una declaración jurada en su lecho de muerte eh, diciendo que, bueno, que realmente había sido un objeto no identificado, bueno, un ovni. El documento se abrió después de su fallecimiento, ¿vale? Y el texto afirma, o sea, hizo una declaración jurada, que la explicación oficial era una tapadera y que no era ese globo sonda, como se había dicho después, que era un objeto no identificado real, un platillo volador, que lo habían encontrado militares y que estaba, que después, acto seguido, lo habían almacenado en un hangar, en una base cercana. Y bueno, yo he encontrado en el edificio 84, pero después he encontrado en el edificio 18. Entonces, lo del número del edificio no lo tengo claro porque he encontrado en varias fuentes números diferentes. Y también en su declaración jurada antes de morirse, afirma que también habían cuerpos extraterrestres. Eh, o sea, y hasta detalló que en la base se había explicado, cuando pasó todo, que había un ovni que se había estrellado, que habían recuperado cuerpos, entre ellos los militares habían hecho los comentarios y habían hablado, ¿no? O sea, Ujú. es una controversia porque, por un lado, el caso Roswell, piensas en el pueblo de Roswell, que es todo merchandising y todo pues muy turístico ahora, desde hace décadas, ¿no? Gracias a este caso. Pero claro, lo desmintieron y que era un globo sonda. Y este señor resulta que hace esta declaración jurada cuando ya es muy mayor, que sabe que se va a morir porque ya no tiene nada que perder. Y él, ¿cómo describe el objeto? Lo describe metálico en forma de huevo, entre unos 3,5 metros y unos 4,5 metros de largo, de unos 2 metros de ancho, que no llevaba ni ventanilla, ni alas, ni cola, ni tren de aterrizaje, y describe los cuerpos como dos cuerpos parcialmente cubiertos, porque él los pudo ver medio tapados ya, pequeños que medían más o menos 1,20 m de alto aproximadamente, y él estaba convencido de que era una nave extraterrestre con seres extraterrestres. O sea, el caso Roswell aquí lleva mucha controversia porque tampoco se sabe bien cómo lo desmintieron. ¿Y si fuera verdad todo esto, Jorge? Vos te acordás que hace poco yo, hablando de este tema con vos, recuerdo que te cité una nueva información que ha habido utilizando inteligencia artificial, ¿te acordás, Nata? Sí. Que han tratado de analizar, vos sabés que hay muchos sistemas antiquísimos, detectores de mentira, donde uno puede decir cualquier cosa, pero el detector detecta si hay nervios, si está siendo honesto o no, hasta cierto grado, no es infalible. Pero ahora, con inteligencia artificial, que tiene una posibilidad de acierto mucho mayor, han hecho análisis a las declaraciones, a los videos de ese tiempo, y tomando en cuenta inclusive los gestos de las facciones de las personas que están declarando, eh, todo ese tipo de cosas, el sistema artificial ha demostrado que, por ejemplo, el hijo de Mantel, perdón, ¿cómo era el nombre? El apellido se me escapa ahora, no, no era Mantel, era, ay, ay, ay. ¿De quién hablas? ¿Del granjero que se encontró? No, 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 el militar que salió en la foto con los restos, ay, no es Mantel, es No es Marcel, Hope, Marcel, sí, Marcel, sí. Marcel. Él, eh, él lo que el hijo lo entrevistaron, que es una persona mayor,
Y él dijo de que el padre, después que salió en esa famosa segunda foto con esa parte metálica que era evidentemente un globo, él le dijo a la familia, a su esposa y a sus hijos, entre ellos este hombre que en esa época era un niño, que el gobierno lo había obligado a mentir y a mostrar objetos que no eran realmente los que él había encontrado diseminados en el campo. Y cuando el joven este, que ahora es un adulto, declaró eso que el padre había dicho, este sistema de inteligencia artificial dijo que el joven decía la verdad. Ujú, ¿Mm? Que el padre realmente dijo eso. ujú, Eso demostraría y daría luz con tecnología actual mucho más certera que muchas de esas declaraciones realmente, algunas fueron falsas y muchas fueron realmente prácticamente seguramente ciertas. Y eso daría más claridad sobre que sí hubo un engaño por parte del gobierno para ridiculizar ese hallazgo, ridiculizar específicamente a este militar de alto rango ujú. que no pudo reconocer. ¿O me entendés, Nata? No pudo Sí, reconocer un sí. globo Bueno, y pudo llegar a de decir que era todos un material modos, desconocido. es lo que yo decía, ya lo digo siempre, ¿no? Llevamos décadas de hermetismo y Ujú, de golpe hoy en día pues están hablando de muchísimas cosas, ¿no? En un próximo programa vamos a hacer un análisis de todo esto, ¿no? En un próximo programa. Pero yo creo, yo mira, que yo soy de las escépticas, de que no me creo todo al momento, me cuesta, ¿no? Creerme, es decir, yo no niego de que haya vida afuera, evidentemente, ujú, y no niego pues estas luces que se ven porque yo también las he visto, también he grabado cosas, podría ser, como siempre decimos, tecnología avanzada militar humana y podría ser también no humana. No, es que hay que dejar la puerta abierta, pero lo que está claro es que, por ejemplo, a mí el caso Roswell, dentro de mi escepticismo, ¿no? Porque soy yo, mi naturaleza es así, yo es un caso que me creo. Yo es un caso que me creo bastante y que tengo la sensación, es un presentimiento que tengo dentro, no es palpable porque no tengo las pruebas, pero a mí me da la sensación de que realmente lo taparon porque no interesaba en esa época, en el 47, ¿no? De que se supiera realmente de que se había estrellado una nave alienígena con dos o seres o 10 o 6 o los que sean dentro, ¿no? Porque quizá pues no les interesara por muchas cuestiones, porque el rollito este de que la humanidad no está preparada, pues mira, en el 47 no estaban preparados y ahora tampoco estamos preparados. ¿Sabes lo que te quiero decir? Si ujú, mañana nos anunciaran una cosa de este tipo, yo creo que habría un caos en la Tierra porque la gente se asustaría. ¿Me entiendes? No estamos ujú. preparados. Entonces, yo creo que no lo hacen por esto, no lo hacen porque nos cuidan y no quieren que, haya el caos, lo hacen por otras cuestiones que yo supongo que hay intereses por debajo, ¿sabes? Pero bueno, no sé si quieres añadir alguna cosita. Brevemente, muy brevemente, Nata, vos sabés que después de ese suceso del 47 empezaron a aparecer determinados tipos de tecnologías nuevas en el mercado, fibra óptica con el paso del tiempo, ¿no? Transistores y demás, Ujú. visión nocturna en el tema del armamento para combatir en la guerra. Todo eso apareció después y siempre se dijo que eso fueron cosas que fueron extraídas de ese objeto que se estrelló en Roswell en 1947. Eso sería una posible explicación. Vos me dijiste la gente no está preparada o no interesa o no lo quisieron dar a luz porque se quisieron quedar Claro, con también, ciertos elementos que no convenía mostrar en claro, público, eh, pero sí tenerlo para ellos y comercializarlos o utilizarlos para su propio beneficio militar. Y eso sería una buena razón para que el gobierno o el ejército no quisiera mostrar la realidad que al principio mostraron, tal vez por exacto, error, dijeron la verdad y la taparon, la después taparon. dijeron, no, 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 esto no lo podemos decir, no nos conviene, digamos que fue un globo y que este hombre que debería saber identificar claramente un globo, pues yo me puedo equivocar, vos también tal vez,
pero este hombre no puede equivocarse, Nata, vos lo entendés igual que yo, y no, evidentemente. no se puede equivocar así, decir que es un material desconocido, que nunca vio algo así, que después diga, "Ah, sí, es un globo, bueno, poco Bueno, ridículo". el Entonces tal vez teniente, lo taparon. el teniente Hout, el que hizo la declaración de la prensa, que después desmintieron y dijeron lo de después cuando estaba a punto de morirse, que hizo esta declaración jurada, ¿no? En aquel momento metió la pata, bueno, la metió hasta el cuello, ¿no? Porque claro, él divulgó la verdad y después se le... Pero es lo que dices tú, ¿no? También pensemos que en aquella época estaban siempre Estados Unidos con Rusia Ujú. enfrentados, carrera tecnológica, carrera, bueno, y entre ellos, claro, también esta especie de guerra fría que empezó más o menos por ahí, ¿no? En esos años. Y Ujú. yo creo que, claro, tú imagínate, si tú eres de Estados Unidos y se estrella un platillo volador en el desierto de Roswell, como que no vas a empezar a decir la verdad a la prensa para que se enteren los rusos. Tú lo que vas a hacer es intentar aprovechar esta tecnología, intentar entenderla, ¿no? Pues para Ujú. fabricar lo tuyo y estar por encima, por delante de tus enemigos, ¿no? De la potencia enemiga. Entonces, esto sería una explicación pues bastante realista, ¿no? Pero Así bueno, pienso yo también. yo creo que por hoy hemos dado una vuelta así rápida, ¿no? Porque el caso Roswell no nos hemos querido extender porque todo el mundo lo conoce, pero era para hacer una comparativa con el caso este de Grecia que nadie conoce o que muy poca gente conoce y que también es bastante curioso, ¿no? Una nave, no, un objeto no identificado que se estrella en una colina en una zona de Grecia. Pues nada, pues yo creo que lo vamos a dejar aquí, Jorge, hoy. Así es, Nata, pero ha sido un tema que me ha atrapado, que no conocía, que seguramente voy a tratar de leer más todavía porque me dejaste muy intrigado con esto, Nata, ¿eh? Pues nada, pues yo me despido bueno, de todos los oyentes. Si tú también te quieres despedir, Claro, mis saludos para todos desde el norte del estado de Nevada y hasta un muy próximo encuentro. Adiós, Nata. pues nada, Jorge, un abrazo bien fuerte desde Andorra. Decir a toda la gente que nos escucha que gracias por estar ahí, que no se olviden de suscribirse, de darle al like y hasta muy pronto. Adiós. Adiós.